Me da mucho gusto, como cada semana, darle la bienvenida a este programa de Encuentros. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy lo invito a que nos acompañe. Vamos a tener un programa muy especial. Espero que lo disfrute como nosotros disfrutamos haciéndolo. Hoy le propongo que hagamos un recorrido por lo que nos ha dado por llamar la ruta de José Clemente Orozco en Guadalajara. Decía el escritor y biógrafo del maestro Orozco, Luis Cardoso y Aragón: quien no conoce bien la obra de Orozco en Guadalajara, no conoce a Orozco. Así que le proponemos que nos acompañe. Vamos a ir haciendo un recorrido no cronológico, pero sí proponiéndole una ruta donde usted puede caminar y recorrer esta magnífica obra de Orozco. Y hoy lo invito a que nos acompañe a ver toda esta magnífica obra. Iniciaremos aquí enfrente de donde estoy, en Aurelio Aceves 27, prácticamente a un lado de los Arcos de Guadalajara, donde está la casa museo taller del maestro Orozco, y que fue la última casa donde vivió, el último taller donde trabajó antes de morir. También, como cada semana, le tendré recomendaciones de libros. Hoy le haré recomendaciones para que usted conozca más sobre la vida y la obra precisamente de este gran jalisciense, de este gran mexicano, de este pintor universal, José Clemente Orozco. Y por supuesto también, como cada semana, le tendré una recomendación de una aplicación para que usted aproveche mejor sus teléfonos inteligentes, sus tabletas, todos sus gadgets. Y hoy, para no salirnos de tono, mi recomendación tendrá que ver con una aplicación dedicada al arte. Así que acompáñeme, vamos para acá, a la casa museo taller del maestro José Clemente Orozco, en Aurelio Aceves 27. En 1948 ya había terminado prácticamente toda su obra muralística en Guadalajara y había decidido quedarse a vivir precisamente en esta ciudad. El maestro pintor compra en las orillas de Guadalajara, en aquellos años, un terreno que acuerda pagar a crédito. Lo compra a plazos. Está en las orillas de la ciudad, precisamente donde se cruzan las carreteras a México y Nogales, donde actualmente se encuentran los Arcos de Guadalajara, esta que en aquellos años era la puerta de entrada y salida de la ciudad. Le platica a su esposa en una carta que se ha dado varias vueltas por el terreno y que está emocionado porque algunas casas ya están empezando a afincarse. Le encargaría en algún momento al arquitecto Luis Barragán el diseño de esta casa, aunque quien la construiría sería el ingeniero Edmundo Ponce Adame, con supervisión directa del propio pintor. Una de las cosas que exige Clemente Orozco en el diseño de esta casa taller es precisamente el ventanal, que ahora veremos, que aproximadamente mide 9 metros, por una fuerte necesidad de que entrara la luz natural, la luz del sol, a este taller. Recordemos que José Clemente Orozco era prácticamente ciego en ese tiempo, tenía una miopía terrible que lo había acompañado prácticamente toda su vida. En algún momento le escribe a un amigo que la obra ya está empezando a tomar forma y le cuenta una cuestión que al día de hoy nos parecería prácticamente imposible de entender, que desde la azotea, volteando hacia el norte, alcanza a ver de alguna manera, o se alcanza a ver de alguna manera, la huella de lo que es la barranca de Huentitán. Dice que alcanza a ver las torres de Zapopan, de la Basílica de Zapopan, y que volteando hacia el poniente se ven los cerros verdes de Tequila. Obviamente el crecimiento que ha tenido la ciudad hace imposible pensar ahorita que desde este punto se pudieran ver estas escenas panorámicas desde la ciudad. Aquí establecería su taller, aquí viviría, pensaba vivir aquí la mayor parte del año. Señalan sus amigos que para entonces se trae todas
todos sus instrumentos de pintura, sus pinturas, sus lienzos y un camastro para descansar. Ya el maestro Orozco estaba enfermo, le habían detectado un año antes miocarditis, había perdido prácticamente todos los dientes y empezaba a mostrar signos importantes de fatiga. Le costaba trabajo mantener muchas horas de labor pictórica, y aquí es donde tendría su última casa, su último taller, donde viviría antes de morir en la Ciudad de México. Aquí a mis espaldas hay un mural que pintó originalmente para el Turf Club de la Ciudad de México, un club privado. Le encargan este mural, que es un mural móvil, que desarrolla y entrega. Y vamos a encontrar en este mural un aspecto muy peculiar del estilo pictórico del maestro Orozco, pero también de su posición ideológica del arte. Ya en alguna ocasión le habían encargado un mural para el Club de Banqueros de la Ciudad de México, que al final había rechazado, porque de alguna manera él entendía que el arte tenía una posición ideológica, una posición política y un mensaje social. Posteriormente, cuando sabe que otro pintor había hecho este mural en el Club de Banqueros, lo visita y él hace una referencia a que si él lo hubiera hecho, hubiera manifestado los excesos, hubiera hecho una caricatura, un retrato grotesco de lo que es la vida de los excesos de los ricos, en aquel caso de los banqueros. Pues en el caso de este mural no se queda atrás. Se trata de un mural que encarga para un club privado, le encargan para un club privado, y entonces hace esta referencia precisa de los excesos de la vida de las clases acaudaladas, de la gula, de los excesos del vino, de la sexualidad convertida en mercancía. Y este mural se queda allá en este club privado. Cuando cierra, los propietarios sacan todo a la venta. Sería la esposa del maestro Orozco, ya entonces viuda, Margarita Valladares, quien rescataría comprando el mural, y en 1965 lo donó precisamente para que se quedara de manera permanente en esta casa museo José Clemente Orozco, que, recuerdo, fue la última casa y el último taller donde vivió el maestro antes de morir. Esta es nuestra segunda parada en lo que hemos llamado la ruta de José Clemente Orozco en Guadalajara. Estamos en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Aquí sería en realidad el primer mural que pintaría en nuestra ciudad. En noviembre de 1935 llega por primera vez a este lugar a plantear su idea de estos magníficos murales. Sería invitado por el gobernador Everardo Topete, por insistencia de don Guadalupe Zuno y del escritor Agustín Yáñez, a que el maestro se hiciera cargo de estos muros. El maestro Orozco ya había pintado en la Ciudad de México y ya había pintado también murales en Nueva York y Los Ángeles, en los Estados Unidos. Había una gran efervescencia política y social en este tiempo. Se habían cumplido prácticamente 2 décadas de la Revolución Soviética. Estábamos en plena época del cardenismo en México y la efervescencia por el muralismo estaba en su apogeo. Aquí llega a hacer este planteamiento donde decide pintar el muro frontal, los 2 laterales y la cúpula, aunque originalmente se había planteado también la idea de que se pintaran el muro circular de atrás de la sillería. El maestro Orozco decide que esto rompería de alguna manera la armonía de la composición y propone que esos muros se queden nada más pintados con un tono de gris para que realce
la obra muralística que había planeado. Cuando llega a Jalisco, a Guadalajara, en esta efervescencia política y social que vivían los artistas posrevolucionarios mexicanos, plantea la creación de la Unión de Pintores de Jalisco como una extensión de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que participarían de manera muy activa en el debate sobre la estética, sobre el compromiso social del artista y del arte, y que participarían también de manera muy importante en los encuentros de artistas de América del Norte y de América Latina, que se celebrarían fundamentalmente en la ciudad de Nueva York, donde participa como ponente junto con Siqueiros y Tamayo. El maestro Clemente Orozco hace aquí entonces su primer mural, el mural del Paraninfo, de lo que entonces era la Dirección de Estudios Superiores de Jalisco. No era todavía lo que hoy conocemos ya como la institución de la Universidad de Guadalajara, porque se había dado una escisión entre el ala derechista de esta institución que derivaría luego en la formación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí entonces iniciamos con este primer recorrido sobre los murales y sobre el arte de Orozco en Guadalajara. El maestro José Clemente Orozco encarga a un grupo de ayudantes el arreglo de los muros, la preparación de los mismos, precisamente para soportar la técnica del fresco. Lo primero que pintaría sería la cúpula, esta magnífica cúpula que corona el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, una cúpula de 13.6 metros de diámetro y con una altura total de 5,5 metros. El diseño, el concepto fundamentalmente tiene que ver con los temas educativos. Por primera vez hace esta fuerte reflexión sobre el papel del ser humano, por supuesto en una composición que tiene que ver con la ciencia, y tocaría también el inicio de esta visión de confrontar lo que es la ciencia verdadera con la falsa ciencia. Hace una de las imágenes más representativas de su obra, generaría por supuesto las imágenes del maestro, del científico, del luchador social, y esta imagen magnífica del hombre pentafásico, del hombre que voltea hacia todos los puntos, buscando precisamente el conocimiento. La dejaría temporalmente pintada, porque su actividad intensa sobre el papel del artista en la vida social y en la vida revolucionaria lo llevarían en frecuentes viajes a la Ciudad de México y a los Estados Unidos. En 1937 regresaría a terminarla para entrar entonces a enfrentar el muro frontal del Paraninfo. Después de otro viaje, una vez que termina la cúpula del Paraninfo, cuando regresa a la ciudad de Guadalajara se entera que este magnífico edificio habría de cambiar de vocación y que se convertiría en un edificio que sería la sede del Poder Legislativo. Cuando se entera de este cambio de vocación del edificio, decide mantener su idea original del mural, enfocado precisamente al tema educativo y al tema del compromiso social, y entonces se enfrenta en esta parte frontal del muro lo que es la lucha de las clases desprotegidas contra las fuerzas oscuras. Aquí el elemento de la composición muy clara de Orozco se ve en toda su magnitud, una composición que permite una confrontación de las diferentes áreas, el diálogo entre las diferentes partes. Aquí hay una superficie importante donde se ve al pueblo miserable, a los desposeídos, en esta comunión de lucha, en esta unión para enfrentar a las fuerzas del mal, a las fuerzas oscuras. Es claro aquí un elemento destacado de la obra de Orozco, que es el tono con el que enfrenta a sus personajes, este tono oscuro, barroco, no llamativo, no de colores intensos, sino más bien los tonos ocres y los tonos oscuros.
Vemos también en esta magnífica obra otro de los detalles importantísimos de la obra de Orozco, que es su maestría para el tratamiento de las manos. El pobre, el miserable que está vendado y que está recargado en el ala derecha, muestra una magnífica mano, que es un signo muy claro de la identificación de la obra de Orozco. En esta obra está esa confrontación entre el bien y el mal, y también el uso del conocimiento para aplicarlo en contra del pueblo, esta lucha del buen conocimiento contra el mal conocimiento, de la educación utilizada como arma contra el pueblo y el pueblo buscando su liberación. En esta obra pasa algo destacado, algo importante. Prácticamente terminada, después de otro viaje fuera de la ciudad, se entera que la obra ha sido manchada por la humedad debido a un mal trabajo seguramente de quienes prepararon los muros, a una mala preparación del mismo. Entonces decide borrarlo totalmente, lo que ya había pintado, ya estaba terminado. De este primer muro hay algunas placas que tomaría su amigo tapatío y fotógrafo Álvaro Arauz, que conserva el testimonio de lo que fue pintado primero en este muro, y entonces él decide en 1937 volverlo a hacer. Él diría en posteriores comentarios y cartas que quedó conforme con esta segunda versión porque desde su punto de vista era muy superior a la primera. Los muros laterales del frente, según las notas que deja el maestro Orozco, le generaban un reto importante por el efecto que generaba el arco que cubre precisamente esta parte frontal de este auditorio. Generaría entonces, decía él, el reto de convertirlo en parte de la composición sin que se rompiera precisamente por este arco y que permitiera que se vieran sin dificultad desde la sillería. Aquí el maestro empieza a hacer un trabajo muy importante de ir documentando su trabajo, de ir documentando su técnica y de ir compartiendo con los pintores locales que agrupa precisamente en la Unión de Pintores y Escultores de Jalisco, para que se forme lo que él pretendía, una escuela sólida de pintores locales. Al final de su obra muralística en Guadalajara, diría que se siente satisfecho precisamente por haber creado una corriente de importantes pintores que darían de qué hablar en la historia del arte local y nacional. En este mural también hace referencia mucho a la técnica, y aquí empieza a hacer una mezcla entre la técnica del fresco y la aplicación de pinturas sintéticas, fundamentalmente de pintura dedicada a la industria automotriz. Él dejaría en sus cuadernos la explicación del uso de todos estos pigmentos y de la ventaja que tenía el buscar otro tipo de tintes para la actividad muralística y para la pintura de caballete. Aquí habría de generar este movimiento de artistas, aquí habría de empezar a marcar escuela, a compartir generosamente sus conocimientos y también a dejar un testimonio fotográfico de su producción. Gracias a las fotografías de Arauz tenemos una historia fotográfica de toda esta labor. Juntaría también todos sus bocetos y todos sus apuntes, que después, cuando termina los murales de Guadalajara, serían exhibidos en la Ciudad de México en una de las exposiciones más importantes que realizaría en vida. En 1937 el maestro Orozco termina los murales aquí del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Tendría 54 años y cuando estaba terminando de pintar esta magnífica obra, es invitado a intervenir también los muros del entonces Hospicio Cabañas. También recibe la invitación para pintar la escalinata del Palacio de Gobierno.
Él tomaría la decisión de iniciar con la segunda obra, la de la escalinata de Palacio, y entonces se perfila para allá para iniciar otra de sus obras icónicas, la escalinata y ese magnífico hidalgo. Vamos a conocerlo. Después de concluir los murales del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, hoy Museo de las Artes, José Clemente Orozco emprende el trabajo en la escalinata del Palacio de Gobierno. Esta obra, junto con la del Instituto Cabañas, antes Hospicio Cabañas, se las encargan y él decide emprender primero esta tarea. Aquí encontrará también retos que ya había enfrentado, como el de la cúpula del Paraninfo, encontrando una superficie difícil de emprender y difícil de componer. Cuando emprende ese trabajo hay una gran efervescencia política y social de la que los artistas mexicanos por revolucionarios no son ajenos. Estamos hablando de pleno cardenismo y de un momento internacional marcado por la lucha ideológica, por la confrontación de ideologías. Crece el fascismo en Europa, el fascismo italiano, el fascismo alemán, el nazismo está ampliando sus territorios en el continente europeo, y México no es ajeno a esta gran discusión. México, en pleno cardenismo, enfrenta una gran tarea de educación y culturización antifascista. En México se trata de generar una corriente ideológica desde el gobierno para enfrentar al fascismo de todos los colores. Aquí Orozco da una continuidad a lo que ya había iniciado en el Paraninfo, una obra marcada por este tinte ideológico, por esta gran confrontación que hay entre conservadores y liberales, entre derechas e izquierdas, y en México más acentuado entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Aquí habría de volver años después, ya en los últimos años de su vida, a emprender otro mural que enseguida visitaremos, del ex recinto legislativo. En esta escalinata crearía uno de sus símbolos más conocidos, este majestuoso hidalgo, un mucho influenciado por la devoción que tenía el maestro Orozco por la figura mítica de Prometeo. Esta imagen grandiosa de un hidalgo con la antorcha en la mano iluminando la lucha de las clases sociales bajas, se convertiría en uno de los íconos del trabajo orozquista más reconocidos en México y el mundo. La cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara sería la primera superficie no plana que pintaría el maestro José Clemente Orozco. La segunda, que se convertiría también en un reto, por no tratarse ni de una área plana ni de una cúpula, sería precisamente la escalinata del Palacio de Gobierno. Aquí destacan los críticos, inclusive el propio Diego Rivera, la magnífica composición diagonal que hace de este espacio. En el lado izquierdo, el maestro Orozco presenta lo que serían las fuerzas oscuras, representadas fundamentalmente por la Iglesia Católica y por los militares, por los soldados, por el ejército. Recordemos que en la época de la que estamos hablando, en el 37, se daba este gran debate entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, y esta lucha que se inicia precisamente en la administración del presidente Lázaro Cárdenas, donde la Iglesia participa de los procesos contrarrevolucionarios y parte del ejército había también protagonizado escenas contrarrevolucionarias, como aquella conocida por la escena trágica. Entonces el maestro Orozco pinta en este lado las dos fuerzas oscuras
que en ese tiempo representaban la contrarrevolución mexicana. Del lado derecho hace una de las mejores composiciones que logra y una demostración de su ya depurada técnica muralística, decepcionado de las diferentes corrientes ideológicas, hace este fragmento que se conocería como el circo de los políticos o el circo de las ideologías. Aquí representa tanto a fascistas, al nazismo, también al marxismo, representados por la hoz y el martillo, por la cruz gamada y por los fachos, y hace una mezcla donde a todos los pone en este circo brutal, donde no hay ya un debate, donde ya no hay una discusión de tipo ideológico, sino todo se ha convertido en un grotesco mercado y un grotesco circo de ideologías. Aquí muestra ya esta decepción que tiene sobre el propio marxismo y es de alguna manera un deslinde de las ideologías que se generaría precisamente con la idea del nacionalismo que se trata de construir bajo los principios de la revolución en esta época en la que los contrarrevolucionarios o la derecha cuestionaban que México estaba avanzando hacia el socialismo de la mano del propio general Lázaro Cárdenas. En el centro, en esta magnífica composición que se ve desde el fondo de la escalera, hace en la parte inferior una composición que se conoce como las luchas fratricidas del pueblo. Expresa cómo de un lado la iglesia y el ejército y del otro lado las ideologías convierten al pueblo, a los pobres, a los más desprotegidos, en carne de cañón de estas guerras que él llama fratricidas, donde hermanos con hermanos, pobres con pobres pelean precisamente como carne de cañón de estos grupos ideológicos, de estos grupos de poder. En el centro hacia arriba se ve la magnífica imagen del cura Hidalgo, esta figura basada en la imagen mitológica de Prometeo, donde con una antorcha en la mano ilumina precisamente al pueblo para tratar de rescatarlo, de liberarlo, de abrirle los ojos de esta opresión y de esta manipulación que se hace desde el punto de vista de los grupos de poder y de las ideologías. Se convierte, lo habíamos dicho, en una de las imágenes más icónicas de la producción orozquista del muralismo mexicano. En este mismo edificio de Palacio de Gobierno, este magnífico edificio del siglo XVII, donde el maestro Orozco pintaría su segundo mural, regresaría 11 años después a hacer el último que haría en su vida, precisamente aquí mismo en Guadalajara. Precisamente de la escalinata donde se encuentra este magnífico Hidalgo hacia la derecha, en el primer piso de este edificio, se encuentra lo que antes era el recinto del Poder Legislativo, que estaba aquí mismo, en el Palacio de Gobierno, y aquí pinta un mural que dedica a lo que él consideraba la gran legislación revolucionaria mexicana. Fundamentalmente lo enfoca a las actas de independencia y de abolición de la esclavitud del cura Hidalgo, a los procesos legislativos que generan las leyes de reforma y la Constitución del 17. Está en este mismo edificio. Mucha gente que visita los murales de la escalinata desconoce, ignora que a unos cuantos pasos está el cuarto y último mural que haría aquí en la ciudad de Guadalajara el maestro Orozco. Tanto la composición como la ejecución de este, que sería el último mural que pintaría en su vida el maestro José Clemente Orozco,
muestran ya el deterioro de salud, el deterioro físico que tenía el maestro nacido en Zapotlán el Grande. La composición fue hecha precisamente para facilitar su ejecución. En este mural el maestro echaría mano de ayudantes para pintarlo, fundamentalmente jóvenes artistas que iniciaban su carrera en la pintura. Del lado derecho muestra las imágenes que mezclan el proceso de la independencia y la reforma. En el lado izquierdo, las imágenes de Zapata y Venustiano Carranza, que representan a la revolución. En la parte de arriba, de nueva cuenta, echa mano de un hidalgo de tamaño monumental que está escribiendo con pluma roja la palabra libertad. En la parte baja encontramos la palabra reforma. El tema de este mural fundamentalmente es el de la legislación revolucionaria en México. Recordemos que este recinto, cuando lo pinta, era la sede del Poder Legislativo del Estado, y entonces trata de hacer el maestro Orozco un resumen, una recopilación de lo que desde su punto de vista había sido la gran producción legislativa revolucionaria de este país. Por supuesto, echa mano de la independencia y de la libertad en el acta de independencia y de abolición de la esclavitud que expide el cura Hidalgo, también de los procesos legislativos que generan las leyes de la reforma que señala con su mano el propio Juárez, y lo que sería la legislación que se refleja en la Constitución del 17 como producto del proceso revolucionario de principios del siglo XX. La ejecución evidencia con toda claridad ya el deterioro, la decadencia física y de salud que tenía el maestro, que estaba ya afectado por una miocarditis, una enfermedad rara que afecta el proceso de trabajo del corazón, una dolencia que le generaba frecuentes gripes y fiebres, que lo tenía de pronto postrado. Había perdido ya buena parte de su energía, se cansaba rápido, prácticamente le habían quitado todos los dientes, precisamente producto de las infecciones recurrentes que tenía, y su vista se había deteriorado ya de una manera muy importante, al igual que el sentido del oído. Esto lo pinta ya en los últimos tiempos de su vida, prácticamente poco tiempo antes de morir, cuya condición evidencia precisamente esa situación. Este mural habría sido pintado 11 años posteriores al de la escalinata de este mismo edificio, y es evidente su gran diferencia, insisto, en la composición y en la ejecución. Así llegamos a la cuarta etapa y última de nuestra ruta de José Clemente Orozco en Guadalajara. Aquí, en este magnífico edificio del Instituto Cultural Cabañas, pintaría los murales de esta que algunos han dado por llamar la Capilla Sixtina de América Latina, entre 1937 y 39, mientras preparan los muros para la técnica del fresco, pinta la escalinata del Palacio de Gobierno. Aquí haría la obra que lo convertiría en un consagrado de la pintura mexicana y universal. En este espacio resume el maestro Orozco prácticamente todo su pensamiento ideológico, su pensamiento social, y hace un resumen de la historia de México, desde sus orígenes indígenas hasta la Revolución. Haría
uno de los trabajos de composición más completos, permitiendo que tanto la obra en su conjunto sea una obra global, una obra uniforme, única, como que cada una de sus piezas pueda verse como una pieza individual con un valor propio por sí mismo. Cuando el maestro Orozco pinta estos muros, este edificio seguía funcionando como Hospicio Cabañas. Recordemos que este lugar fue construido en el siglo XVIII por el obispo Juan Cruz de Cabañas y Crespo, precisamente para convertirse en una casa de refugio para niños abandonados. Por eso fue durante muchos años el Hospicio Cabañas, hasta que en 1981 se buscó una casa moderna, una casa adecuada para hospedar a los niños huérfanos, y todo el conjunto de este edificio se dedicó precisamente para hacer el Instituto Cultural Cabañas, como funciona al día de hoy. Aquí el maestro Orozco termina su, digamos, su cúspide como pintor muralista. Recordemos que posteriormente pintaría el mural que ya vimos en el ex recinto legislativo del Palacio de Gobierno, pero aquel lo haría ya disminuido de su fuerza física y de su salud. En los 1.200 metros cuadrados que pinta en la ex capilla del Hospicio Cabañas, Orozco hace un relato histórico del México que él veía desde el indigenismo. Pinta a Felipe II como el soberano que se encargará de guiar a la conquista no solo territorial, de civilización y religiosa de las Américas, sino que hace un recorrido precisamente de la llegada del hombre de metal, del soldado español a las tierras de América, el sometimiento de las comunidades indígenas por la fuerza al mundo hispano, al mundo europeo, al mundo del conquistador. Hace también referencia a la conquista cultural a través de la imposición del idioma español y, por supuesto, de la visión de la idea religiosa, de la imposición del catolicismo como religión en América. Pinta en las imágenes de Cortés y la Malinche el mestizaje que se forma a partir de este proceso histórico, y celebrará el intercambio cultural de las Américas con el mundo europeo conquistador. Retrata al Greco y a Cervantes como imágenes de la pintura y la literatura españolas, como una referencia al mundo cultural hispano y como una contradicción hacia el muro del frente, donde pone al soldado mecánico, al conquistador. Sin duda alguna, la cúpula se convierte en el principal reto del pintor por dos razones fundamentales. Primero, por ser una superficie curva, en segundo, por la altura de la misma, y además porque durante el proceso de pintura la cúpula, que no era estable, genera problemas de tipo físico. Los genera que en 1955 tendría que hacerse, en un alarde de ingeniería civil, la sustitución de las 32 columnas que sostienen este ícono de la pintura mexicana y latinoamericana, y tal vez la imagen de Orozco más conocida en el mundo. Aquí hay una clara muestra ya de la depuración de la técnica del maestro Orozco, y aquí habría de hacer una excepción respecto al resto de los murales que pinta, tal vez por la gran extensión que habría que cubrir, donde retrata a algunos personajes que en otros lugares omite, en este caso al propio obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. También en uno de los retablos a la entrada
deja el testimonio del gobernador Everardo Topete, quien fue el que financió su etapa muralística en Guadalajara desde 1935 al 39, cuando cumple precisamente con este encargo del Instituto Cultural Cabañas, hoy así conocido, antes Hospicio Cabañas. Su amigo Justino Fernández encuentra en esta obra un diálogo entre sus partes. Justino Fernández, que además de ser amigo íntimo del pintor, era un gran conocedor y coleccionista de su obra, encuentra en cada uno de las piezas murales de las paredes Oriente y Poniente un diálogo entre estas y una confrontación entre cada uno de los símbolos que retrata el maestro Orozco. En la cúpula pinta su famosísima imagen del hombre de fuego, este hombre que al mismo tiempo que es creador de sus dioses, acaba absorbido por los mismos. En la base encontramos tres figuras humanas que representan los elementos del fuego, el agua y la tierra. Al final de cuentas, el trabajo que ha sido reconocido por propios y extraños, que fue además reconocido por los grandes muralistas de su época, no alcanzó a ser tan del agrado del maestro Orozco, que al final de su vida, cuando es reconocido ya con diferentes premios, él señalaría que tal vez el mayor premio que quisiera recibir sería que le pudieran dar otra superficie del tamaño de la majestuosidad como el del Hospicio Cabañas, pero sin tener que sufrir las limitaciones económicas y las limitaciones técnicas y los riesgos de caída de la cúpula, como le pasa precisamente aquí en el Cabañas. Una cosa a destacar en este marco, que es muy importante, es que a diferencia de lo que muchos pudieran pensar, el maestro Orozco no hizo una fortuna de su trabajo. Sus trabajos murales que desempeña en Guadalajara no le dan una solvencia económica como para decir que fue un hombre que vivió de manera acomodada, siempre vivió en las restricciones económicas de su propia producción y de su vida propia. Esta magnífica obra, por supuesto, no representó para él un ingreso que pudiéramos decir lo sacó de sus penurias económicas. En el tiempo que está en Guadalajara pintando, del 35 al 39, tendrá muchas presiones de sus comercializadores de obra de caballete, precisamente que le exigen al maestro pintar más lienzos para poder salir de sus problemas económicos. Aquí se da el cierre grande, el cierre enorme de la obra de Orozco, y una obra que vale la pena visitar una y otra vez, porque siempre que la vemos, siempre que la disfrutamos, encontramos detalles que no habíamos visto. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta ruta de José Clemente Orozco por Guadalajara, que nos ha llevado a recorrer desde los arcos de Guadalajara, en el poniente de la ciudad, pasando por el Museo de las Artes, Palacio de Gobierno, y aquí cerrando en este majestuoso Instituto Cultural Cabañas, donde se encuentra la más grande obra del maestro Orozco. Espero que este recorrido y esta visita haya sido de su agrado. Como se lo anuncié antes de iniciar el programa, tengo una recomendación de lectura y también una recomendación de una aplicación. Para la lectura le voy a recomendar un libro para no salirnos del tema, para continuar con el maestro José Clemente Orozco, un libro de la historiadora y crítica de arte Raquel Tibol. El libro se llama José Clemente Orozco, una vida para el arte,
y creo que es uno de los libros más completos, una de las biografías más completas sobre la vida del maestro Orozco, porque intercala todo este mundo de un artista, que es su vida personal, su biografía propia, con una crítica adecuada, histórica y biográfica de su producción artística, con también lo que es el día a día de la vida del artista. Raquel Tibol, una reconocida crítica e historiadora del arte, hace en este libro, yo creo que uno de los mejores retratos del maestro Orozco, hace una de las mejores radiografías de la obra de Orozco y hace uno de los mejores también, por qué no decirle, homenajes a este pintor nacido en Zapotlán, el Grande, Jalisco. Este libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, está en su versión impresa, en su versión de papel, y también la puede encontrar en su versión digital. Así que esta es mi recomendación para hoy. José Clemente Orozco, Una vida para el arte, de la historiadora y crítica de arte Raquel Tibol. Y bueno, para no salirnos tampoco de este tema del arte al que le hemos dedicado todo este programa, en la aplicación que hoy le quiero recomendar también nos vamos a ir por el mismo sentido, por el mismo lado. La que le recomiendo el día de hoy es Arts and Culture de Google, de esta empresa de informática que nos ha dado muchísimas herramientas para facilitarnos la vida y la navegación en la internet. Pues esta aplicación, que además es gratuita, usted la puede bajar sin ningún costo en su teléfono inteligente o en su tableta. Es una aplicación que nos lleva a hacer un recorrido por el arte y la cultura en el mundo, con una gráfica de una muy alta calidad y con contenidos igual muy bien cuidados y que realmente valen la pena por su interés y por su trascendencia. Hay diferentes proyectos, exposiciones en línea y un contenido que día a día se está actualizando, que día a día va mejorando y que tiende seguramente a ser uno de los espacios culturales en el ciberespacio que darán mucho de qué hablar, ya dan de qué hablar y seguramente darán mucho que hablar en el futuro. Arts and Culture es una aplicación que sus actualizaciones creo que son algo que nos mantienen constantemente visitándolo. Si ya de por sí los contenidos que ya tienen permanentes nos hacen volver y volver y volver, bueno, pues seguramente conforme vaya habiendo más contenidos será siendo más atractiva esta aplicación y, le repito, es gratuita, hay para teléfonos y para tabletas. Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este recorrido orozquiano que hicimos por la ciudad de Guadalajara. Espero que le haya gustado el contenido del mismo. Le recuerdo que usted y yo podemos estar en contacto no solo durante el programa, durante toda la semana, en comunicación de a de veras, a través de mis cuentas de redes sociales. En Facebook, encuéntreme en la cuenta, en la página Gilberto Página, sí, en Facebook busque Gilberto Página y ahí me encuentra y ahí podemos estar en comunicación. Le recuerdo, yo en mis redes sí contesto y sí estoy en comunicación con usted. En Twitter mi cuenta es @GilbertoPérez, donde podemos también estar en comunicación a través de esta otra red social. Le recuerdo, como cada semana le pido, que si este programa le ha gustado, si ha sido de su agrado, pues recomiéndenos con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Y si no le ha gustado, pues recomiéndenos con sus enemigos. Lo que nos interesa es que nos vean. Muchas gracias. Hasta la próxima.